Bueno, gracias por la invitación, Eder. Me siento un poco, no sé, tal vez como fuera de mi zona cómoda, ¿verdad? Estar en Escuintla. La verdad es que cuando me iba a ver si conocía o qué lugares conocía Escuintla, lamentablemente no tenía muchas referencias. Cuando paso por acá y no voy tanto al mar, es como que uno pasa de largo cuando uno viene de la capital. Pero realmente me siento muy contento de estar en un lugar que conozco poco y que me gustaría conocer más y que me gustaría aprender más cómo funciona la dinámica acá. ¿Quiénes son de Escuintla? Que levanten la mano. Y los que no levantaron la mano, ¿de dónde son? De la ciudad. De la ciudad, de la capital. Antigua. Antigua. ¿Tú? Y en la capital. Muy bien. Pues miren, básicamente tal vez lo que quisiera es solo compartirles un poquito de lo que ha sido mi vida hasta acá. A veces como que dejamos la historia relegada o atrás y asumimos solo ciertos roles, y yo creo que lo más interesante realmente de una persona es la historia que está detrás de la persona, porque eso es lo que la hace la persona que es. Y muchas veces no tenemos el espacio o la confianza para hablar de cuál es mi historia o cuál es tu historia, y cuando eso sucede realmente uno puede generar mucho más posibilidades de entender a la otra persona, porque si no uno solo como que asume, ¿verdad? Y uno tiene ya muchos prejuicios, y entonces uno es de la capital, de plano que tal y tal cosa, y si uno es de Escuintla, de plano que tal y tal otra, ¿verdad? Pero ¿cuántas excepciones no hay a la regla? Entonces les contaba que en la época del colegio me quedaba hasta atrás, y me quedaba hasta atrás realmente porque no estaba contento con mi vida ni conmigo mismo, porque no me había encontrado, o sea, no sabía realmente cuál era mi talento. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto no saben para qué son verdaderamente buenos. ¿Les ha pasado eso en alguna etapa de su vida? ¿Verdad? Y que uno se siente así como, sobre todo cuando ve a alguien que está como haciendo lo que quiere y haciéndolo bien, y uno dice, bueno, ¿y yo? ¿Verdad? ¿Y cuál es mi llamado, mi propósito? Entonces yo me pasé toda la etapa del colegio, desde primaria a secundaria, ¿verdad? Realmente sin saber que tenía talento. Y como no sabía que tenía talento, pues por supuesto no desarrollaba mi talento, sino que simplemente como que trataba de no ahogarme, pero definitivamente no estaba haciendo lo que hubiera podido hacer si hubiera sabido cuál era mi talento. Y entonces, como estaba en ese estado así off, ¿verdad? Tampoco sabía qué quería hacer cuando terminara el colegio. Y entonces uno se siente así como un poco perdido, desfasado, ¿verdad? Porque se supone en determinados ambientes que cuando uno termina algo tiene que empezar otra cosa, y en el ambiente en el que a mí me tocó nacer y vivir, lo lógico, el siguiente paso era la universidad. Pero ¿qué hace uno cuando le toca entrar a la universidad y uno no sabe qué quiere estudiar? Pues por un lado creo que en el fondo hay una frustración, hay una insatisfacción, y yo lo que quería realmente era irme de Guatemala. Eso era lo único que tenía claro, que yo no quería seguir viviendo en Guatemala porque sentía que necesitaba salir a buscar, no sabía qué exactamente. Más adelante lo encontré, o sea, entendí que era lo que tenía que salir a buscar, pero entendía, y yo soy muy intuitivo y cada vez confío más en mi intuición, y lo que sí intuía era que necesitaba ir, necesitaba como cortar el cordón, ¿verdad? Que yo creo que a uno le cortan el cordón cuando uno nace, pero en sociedades latinoamericanas como la nuestra nos quedamos muy cercanos a la familia, lo cual tiene un montón de ventajas y un montón de cualidades. Pero cuando ese cordón es muy fuerte y muy grande, creo que también lo limita a uno. En lugar de que uno vuele,
uno como que se mete, ¿verdad?, en el nido y se queda ahí como medio parte de ese nido, en lugar de uno realmente salir a volar y a descubrirse y a caerse y a volver a levantarse. Y entonces, pues yo dije, me voy a ir, y yo al lugar a donde quiero ir, que es a Londres. Eso también lo tenía como muy claro. Era lo único que tenía claro. No sabía ni siquiera también para qué irme a Londres. Lo único que quería era desconectarme de Guatemala, desconectarme de mi zona cómoda, de mi zona conocida, de mi familia. Y no porque tuviera una mala relación con mi familia, para nada, pero sentía que necesitaba libertad, que necesitaba espacio para entenderme, para conocerme y sobre todo para ver qué cosas habían allá afuera que uno había visto y cuáles de esas cosas podían de verdad interesarme, porque no me interesaba casi nada. Cuando yo pensaba estudio, ¿verdad?, arquitectura, no, derecho, no, para nada, medicina, Dios guarda. Entonces, ¿qué voy a estudiar? Bueno, para hacerles corta la historia, mis papás no me dejaron ir. Yo no podía ir por el propio medio, pero no tenía realmente dinero propio. Y me dijeron, no, estás demasiado joven para que te vayas a perder. Mis papás súper conservadores. Vas a ir a perder a Europa, a Dios guarde. Entonces tienes que estudiar aquí y cuando termines la universidad, entonces tal vez vemos si te podemos mandar a algún lado. Entonces primero pensé que estaban bromeando y después me di cuenta que estaban hablando en serio. Y entonces me tocaba decidir, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Y por eliminación, no por elección, decidí estudiar administración de empresas. Y yo me veo hoy, ¿verdad?, ya con lo que me conozco y con lo que he vivido, pensando que me voy a meter a estudiar administración de empresas, se me hace tan lejano a lo que yo soy, a lo que yo quiero. Ahí no porque esté mal la administración de empresas, o sea, yo creo que para alguna gente es una carrera que puede ser apasionante. Para mí definitivamente no lo era. Un poco como por eliminación, como les contaba, y un poco porque era como la carrera que sonaba un poco más genérica, ¿verdad? Y que alguna gente cercana a mí la iba a estudiar y bueno, no me quedé en estas cosas. Y me metí a estudiar en la Universidad Francisco Marroquín, donde tampoco me sentí cómodo. Entonces ya me estaba asustando, yo dije, bueno, hacer todo el colegio incómodo. Bueno, terminó el colegio, me meto a la universidad y sigo incómodo, y sigo sentándome atrás, y sigo sin destacar. Y entonces, o sea, era como que uno dice, ya no tengo 15 años, ¿verdad? Ya empiezo a tener 18, ya soy mayor de edad, y como estaba en ese estado, ya se imaginan que tampoco era muy brillante en la universidad. Y entonces yo en el fondo lo que quería era dinero. Hasta que encontré la excusa para convencer a mi papá de una excusa que para él tuviera sentido. Eso fue muy interesante, sobre todo ahora cuando lo veo en perspectiva, porque uno muchas veces quiere hacer algo, pero uno no sabe cómo compartir eso que uno quiere para que la otra persona también lo quiera. Y si uno no encuentra eso, muchas veces uno lo que encuentra es resistencia. A todos nos toca vender proyectos, pero muchas veces salimos a vender proyectos creyendo que es el mejor proyecto del mundo, pero no necesariamente para otra persona tiene sentido ese proyecto. Entonces lo que yo entendí es que la excusa que tenía que darle a mi papá tenía que ser suficientemente buena para que a él también le conviniera que yo me fuera. Y como mi papá estaba en el negocio de los casines, de la ropa para hombre, y hasta ese momento no vendíamos trajes, sino solo vendíamos las telas, o sea, en los 80s. Y todavía había muchos sastres, entonces la gente iba a comprar sus 3 yardas de tela y después iba con el sastre. Era otra Guatemala, había tiempo, entonces uno esperaba 15 días y tenía que regresar al sastre para que lo tallaran, y después otras 2 semanas hasta que uno lo entraba en casa. Entonces le dije a mi papá que qué le parecía si me iban a estudiar sastrería a Inglaterra. Y a eso sí le hice con los ojos así, ¿verdad? Entonces suena interesante. Eso ya podemos hablar, ¿verdad? Porque no era solo lo que yo quería irme, no era solo por irme, sino para regresar con conocimiento que le iba a servir a la empresa. Entonces, eso sí
le hizo sentido y eso entonces hizo que mi papá empezara a moverse, ¿verdad? Para algo buenísimo, y entonces ya lo tomó como también proyecto propio. Entonces creo que son cosas que tal vez uno en el momento no se da cuenta, pero ahorita viéndolas para atrás me di cuenta que encontré la manera de convencer a alguien, que era clave convencer para que se volviera aliado entre ellos. Entonces así fue como finalmente me fui a vivir a Londres. Y estar solo y el estar lejos de Guatemala realmente me ayudó muchísimo, muchísimo. Me preocupa mucho cuando los jóvenes no tienen ese espacio, porque lo que uno tiene adentro es una cantidad de talentos, de potencial, de capacidades, pero que si uno no las conoce, eso lejos de desarrollarse y de potenciarse se va como durmiendo. Entonces, estar en una ciudad como Londres, una ciudad enorme, donde yo hablaba mal inglés y en todo caso más apegado al acento de Estados Unidos. Y cuando uno vive en Inglaterra, ¿verdad? El acento es más, se oye mal que uno hable con acento americano. Entonces, con esa transición, ¿verdad? Por un lado, realmente aprender a hablar inglés y luego un buen inglés, ¿verdad? Que es más elegante, más claro, ¿verdad? Más preciso que el inglés americano, que aquí pensamos que es como lo máximo, hablar como gringos, y que cuando me voy a Inglaterra ya no es tan lo máximo, sino que eso se ve un poco como ordinario, ¿verdad? Como vulgar. Bueno, para hacerles corta la historia, el tener ese espacio, tener esa libertad y estar en una ciudad con tantos estímulos me ayudó muchísimo para entender cuáles eran mis talentos, cuál era mi potencial. Y para sorpresa mía me di cuenta que no tenía un talento, que tenía varios talentos que yo no sabía. Eso para mí fue así como wow, ¿verdad? Pues como descubrir de lo que uno es capaz y lo que uno tiene, y sobre todo la pasión y el interés de ciertas cosas despiertan en uno, pero como yo no me había expuesto a esas cosas, yo no sabía que esas cosas me interesaban. Entonces ahí fue realmente donde empezó mi vida, ¿verdad? A tener un verdadero sentido, donde me di cuenta que lo que yo podía hacer lo iba a hacer por mí mismo, no por mi papá, ni por la gente que yo conociera, ni por mi apellido, sino por mí mismo. Entonces también fue un gran aprendizaje. Y la otra cosa que empecé realmente a entender también es que yo venía de un país que no conocía, o que conocía muy poco y muy mal, y que todavía sigo sin conocer. Ahora lo conozco bastante más que en ese momento, pero todavía sigo sin conocer. Y entonces me di cuenta que cuando decían, bueno, ¿cuál es la comida típica de Guatemala? O sea, ¿cuál es la comida que ustedes comen, así como lo que verdaderamente los diferencia? Híjole, la de Guatemala es una cocina muchísimo más extensa, ¿verdad? Que obviamente yo no la tenía asimilada, y pues yo decía, bueno, eso es como frijoles, ¿verdad? Entonces sonaba así, yo lo veo ahora, yo voy a salir afuera al mundo y decir que lo que nosotros comemos aquí es frijoles, suena muy elemental, muy distinto a cuando decimos, bueno, depende de qué región, ¿verdad? Y tenemos una serie de cocidos con recados que se hacen a fuego lento, en olla de barro, que se hacen en leña, que se hacen con una cantidad de chiles y especies, y que se hacen desde el día antes. Ahí ya la narrativa ya empieza a ser mucho más interesante del mismo país en que yo decía, comemos frijoles. Es como que le pregunten no sé, a otra cultura que comen papas fritas. Y solo eso comen. O sea, no tiene nada más interesante que papas fritas. Pero entonces, este tema de Guatemala realmente me di cuenta que la conocía muy poco, pero cuando uno ya no tiene las cosas, uno empieza a valorarlas. Uno empieza como a darse cuenta, también por comparación. El clima en Inglaterra era un clima húmedo, gris, ¿verdad? Hay mucha lluvia. Ya cuando uno está una semana, 2 semanas, 3 semanas, en invierno las noches empiezan a las 4 de la tarde, uno regresa a la casa a las 6 y hasta oscuro. Decía que rico Guatemala, ¿verdad? El clima, uno nunca tiene que ponerse un abrigo, ¿verdad? Y empecé a extrañar
Guatemala. Y entonces cuando regresé, y se terminó mi periodo de vida en Inglaterra, yo regresé ya, por un lado, súper perdido, porque había entendido realmente cuál era mi pasión, y mi pasión realmente no era una, como les contaba, mi pasión tenía que ver con las distintas ramas del diseño, con las ramas que tienen que ver con el uso de la creatividad, con los procesos de crear, de desarrollar nuevos conceptos, de cambiar cosas, ¿verdad? Entonces ahí me interesaba, por supuesto, el diseño, ¿verdad? De moda, pero me interesaba la arquitectura, me interesaba el cine, me interesaba la fotografía, todos estos temas como estéticos empezaron realmente a volverse súper interesantes para mí. Entonces, por un lado, venía ahí así como, y además que estudié sastrería y me gustó mucho. Entonces, como me gustó mucho, era muy bueno. Es la diferencia de en dónde está uno, ¿no? Es como sembrar un árbol, que lo escribí en alguna parte del libro. Un árbol de aguacate, ¿verdad? En San Lucas, Zacatepeques, es un árbol que va a crecer fuerte, grande, va a dar unos aguacates buenísimos. Pero si ese mismo árbol de aguacate lo sembramos en un territorio no propicio, ese árbol, en el mejor de los casos, va a sobrevivir. Y lo mismo nos pasa a los seres humanos, ¿verdad? Porque cada uno traemos ya nuestra esencia, pero dependiendo de en qué entorno crezcamos y vivamos, nos volvemos fuertes, grandes, damos frutos, o nos quedamos ahí débiles, ¿verdad? Dando apenas unos aguacatitos con poco sabor. ¿Y cuántos seres humanos hay así que están dando aguacatitos? En lugar de darnos aguacates así buenos, grandes, ricos, intensos, ¿verdad? Mantequillosos, deliciosos. Entonces me di cuenta que realmente, dependiendo de dónde uno está, cómo uno florece. Pero uno se puede preguntar, bueno, pero si yo estoy en un lugar no propicio, ¿qué hago? ¿Qué dirían ustedes que hace uno cuando uno se da cuenta de eso? Quererse cambiar. Buscar otro lugar, esa es una opción. ¿Cuál sería la otra opción? Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort y es básicamente cambiar, ¿verdad? Buscar otro lugar. Pero ¿qué otras cosas podrían suceder? La mayoría de la gente es rendirse. Rendirse, ¿verdad? Entonces aceptar, ok, así son las cosas y me voy a quedar. Y hay una tercera. ¿Cuál sería la que es la más complicada, la más dura? ¿Cuál es la tercera? Cambiar el lado positivo del lugar. Bueno, esa verdad no es, voy a cambiar la actitud, sí, o sea que todavía hay una cuarta, entonces, es cambiar el contexto. Cambiar la percepción. Eso tiene que ver como con la actitud, pero cambiar el contexto. O sea, si a mí no me gusta el espacio donde yo estoy, ¿verdad? O me voy a otro lugar, o me reciclo, o cambio el lugar donde estoy. ¿Se puede cambiar el lugar donde uno está o no? O sea, este espacio, si se dan cuenta, y solo porque tenemos poco tiempo, pero yo lo primero que haría hoy, es más, lo vamos a hacer solo para que se den cuenta cómo cambia. Le voy a pedir a todos que se levanten y que hagamos un círculo. Y vamos a ver cómo cambia la dinámica solo por hacer el círculo. No me gusta esta idea de que todos estén sentaditos como ovejitas, ¿verdad? Unos atrás de otros. Pero ¿por qué estábamos así? Porque alguien decidió que ese era el formato. Pero los formatos los podemos cambiar. Y cuando cambiamos los formatos, cambian los procesos. Pensemos que hay 1000 bullies en todo el país que tienen al país amarrado. ¿Cuántos somos nosotros? 14.6 millones. Bueno, 14. ¿Tiene sentido eso? No, ¿verdad? Y entonces pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y solo seguimos el día a día, ¿verdad? Y así es, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Ahí lo que estamos haciendo es desperdiciando nuestro potencial, nuestro poder interno que tenemos para cambiar las cosas. Entonces, ¿puedo cambiar yo a esas condiciones? Yo solo no puedo cambiar. Yo no puedo dar de frente contra 1000 bullies. Me van a reventar, pero a la primera. Lo que sí podemos crear son estrategias.
entre todos para entender cómo vamos a cambiar las condiciones. Eso sí lo podemos hacer. Ahora pregunto, ¿por qué no lo estamos haciendo? No sabemos trabajar juntos. No vemos que somos parte de algo más grande. Que al final eso que es más grande impacta nuestra vida. ¿Sí? Nos da miedo, ¿qué cosa? Nos da miedo, sí. Tenemos la tecnología, ¿no? Y no intentamos decidir nuestro propósito de vida. ¿Cuánto talento hay reunido aquí en este salón? ¿Cuánto talento desperdiciado hay acá reunido en este salón? Increíble, ¿no? O sea, uno diría, si uno lo viera hacia afuera, que siempre es más fácil verlo hacia afuera que verlo hacia adentro, que es algo que no he hablado todavía en mi viaje. Pero si uno diría, esta persona es inteligente, esta persona es brillante, esta persona tiene unas ideas increíbles, y uno ve a esa persona sufriendo en un trabajo que no está permitiendo sacar, uno diría como, oh, de verdad, qué lástima. Entonces, tal vez les diría que todas las experiencias y de los aprendizajes más importantes de haberme ido de Guatemala no fue haberme ido a Inglaterra, sino haber viajado hacia adentro. Pero para viajar hacia adentro uno necesita también varias cosas. ¿Qué creen que necesita uno para viajar hacia adentro de uno mismo? ¿Y por qué hay tanta gente que no lo está haciendo? Porque se conforma con lo que tienen y se acomoda a la gente, no sabe que dentro hay muchas más cosas interesantes que hacer. Sí, ¿verdad? Vivir experiencias distintas, salir de la zona de confort para posteriormente uno darse cuenta lo que está perdiendo en su país, dentro de uno. Claro. Totalmente. Y creo que una de las mejores maneras, porque ya cuando uno empieza a ver estos temas así como en perspectiva, que a veces no los vemos, por ahí no hablamos de estos temas, pero cuando uno los ve y se da cuenta que no son tan complicados de entender, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo paso yo de off a on? ¿Cómo paso de este estado apagado o medio apagado o medio prendido? ¿Han visto una luz medio prendida? Esas luces que hacen así, hasta molesta a veces, ¿no? A veces uno prefiere apagarla por completo, que así como, ¿verdad? Pero esa luz, ¿por qué no está dando todo lo que puede dar? Entonces, en línea con lo que decías, cuando uno está en ese estado, que ya se dio cuenta que uno no está aprovechando el potencial que tiene, ya sea porque uno no lo conoce o porque uno tiene miedo de ponerlo en práctica, creo que un ejercicio que es muy bueno, muy bueno para darle, para subir ese switch, flipón, iba a decir, tal vez puede ser flipón más fuerte todavía, pero para subir el flipón es lo que decías, es exponernos, porque cuando nos exponemos hay cambio, hay nueva información, hay nuevos referentes, hay gente que está haciendo cosas que yo no sabía que se podían hacer, hay gente que ya venció los miedos que yo tengo, y cuando nos damos cuenta de eso empezamos a entender como los tips, ¿verdad? Los trucos o las formas de subir ese flipón. Entonces, una de las mejores maneras realmente para poder conocerse también es exponerse a otras personas. Lo que pasa es que es lo que muchas veces nos da miedo, ¿verdad? Ay, no, esta persona es de otra religión, entonces no tenemos nada que ver. ¿Y qué tal si esa persona tiene una parte de rompecabezas que yo no tengo? No, esa persona es, ¿verdad?, es de derecha y yo soy de izquierda, entonces en lugar de tener una conversación lo que tenemos es una guerra. ¿Qué queremos? Así hablamos hoy, decíamos, ¿verdad?, de alguien, tener enemigos.
O sea, desgastarnos y dedicarle tiempo y energía a alimentar una enemistad. O sea, yo creo que el hecho de hacerlo pensar en tener enemigos, o sea, con todas las relaciones que hay por construir, por hacer, lo que decías, de aprender a trabajar juntos, desgastarnos en enemigos. Y por supuesto eso no quiere decir que todo el mundo sea nuestros mejores amigos, pero uno decide en qué mete su energía. Entonces, de los consejos, ya como para ir terminando, a mí me gustan los monólogos, de los mejores, desde mi perspectiva, lo que a mí más me ha funcionado, ¿verdad? O que me ha ayudado a pasar de ese estado apagado a un estado prendido son dos cosas. Una es asumir la responsabilidad de hacer ese viaje hacia él, con todo lo que eso implica, y que además que es un viaje que no se termina nunca, porque uno está en movimiento y en cambio, pero hacer ese viaje hacia él, entonces uno, y dos, es exponerme a otros mundos, a otras personas distintas, que opinan diferente, inclusive opuesto a mí. Esas son las dos, diría yo, como más grandes pedazos de información que me han ayudado a pasar de ese estado donde me sentaba atrás, donde mis notas bastante no perdía, pero yo con tal de ganar, que me importaba si eran 62. Triste. O sea, si yo lo veo en perspectiva, es triste. Teniendo la oportunidad, ¿cuánta gente en Guatemala no tiene acceso a educación? Yo tenía acceso a educación. Y conformarme con 62. O sea, lamentable. No estaba consciente. Estaba parado. Emilio, una consulta. Usted, cuando regresó de Inglaterra, emprendió en el negocio de su padre lo que es la hechura de los trajes casimires. Independientemente de ello, la marca Saúl también la he visto y la he degustado en lo que es comida, crepas, sándwiches, todo. También es de su familia eso. ¿Quién emprendió lo que es también lo que es el aspecto de la comida, el gourmet, aparte de lo que es casimires, tela, etc.? Son dos polos totalmente distintos. Entonces, lo que es vestido, la comida, además, restaurantes, bistros. Interesante que hablas de emprendimiento, porque ahora oímos de emprendimiento por todos lados. Está de moda el tema y hay ecosistemas de emprendimiento, hay gente que está emprendiendo. Yo creo que en Guatemala hay una cultura muy fuerte desde hace muchos años de emprender. O sea, la decisión de uno irse de su país a probar a otro país, indocumentado, no habla el idioma. Entonces, uno necesita un fuerte espíritu emprendedor para emprender una nueva vida en otro lugar, en lugar de seguir aquí, ¿verdad? Porque aquí no encuentro las oportunidades que estoy buscando o que necesito. Entonces, mi papá era definitivamente un emprendedor como los que hoy conocemos, ¿verdad? Dispuesto a apostar lo poco que tenía, a poner su nombre de por medio. Eso me pareció, viéndolo también en perspectiva, muy atrevido a mi papá. ¿De cuántos de nosotros estaremos dispuestos a ponerle nuestro nombre al emprendimiento? Le ponemos una marca y si no funciona, pues quién se va a recordar de esa marca. Pero si yo le pongo a mi emprendimiento mi propio nombre y no funciona, pues es atrevido. Mi papá no tenía un Saúl Méndez detrás de él, era él. Y él venía de Patzú y con condiciones súper limitadas, y él decidió cortar con su familia por distintas razones y emprender su propia vida a los 13 años yéndose a la capital, a estudiar, a tener más oportunidades, a exponerse. Salió de su zona de confort. Yo creo que al final está mal dicho esto de la zona de confort. Yo creo que es la zona conocida, porque muchas veces decimos zona de confort y de confort no tiene mucho. Lo que pasa es que es la que conocemos, entonces frente a lo otro tal vez asumimos o creemos que estamos más cómodos ahí, pero podemos estar muy equivocados. Podemos estar probablemente más cómodos afuera que adentro. O sea que tal vez habría que cambiar el término y es más la zona conocida que la zona cómoda. Pero bueno, entonces él se fue de su zona conocida, porque yo creo que la estaba pasando muy cómodamente, y decidió emprender y empezó su propio negocio, ¿verdad? Importando casimires de Inglaterra. No hablaba inglés, le tocó aprender inglés de una manera autodidacta, en aquel entonces con discos
¿verdad? No con Duolingo o con todas las plataformas que tenemos, sino con discos que él compraba y así aprendió inglés y así empezó a viajar a Europa, en una época también donde muy poca gente viajaba a Europa. Así que ahí nace el emprendimiento Saúl Méndez por mi papá. Y luego cuando yo regresé, sí fue un emprendimiento que a mí me tocó dirigir, diría yo, porque yo la tuve fácil en el sentido de que había una marca, y había un punto de venta, no había un montón, pero ya había un punto de venta, y había un reconocimiento de la marca, y había clientela, entonces eso me la hizo más fácil. Pero cuando yo regresé yo tenía 21 años y realmente debo reconocer que mis papás confiaron mucho en mí porque me dieron una cantidad de dinero para que yo montara la fábrica, pero la fábrica era mi responsabilidad y ellos no se metieron para nada. Entonces yo creo que el haber confiado tanto en mí sí me hizo asumir una responsabilidad que yo sabía que no podía fallar. Es un poco como cuando uno cree que solo recibe, pero en verdad lo que está haciendo la otra persona es como cuando yo felicito a alguien o alguien felicita a otra persona en público. Sí, es chilero, uno se siente bien, pero también es un compromiso, ¿verdad? Cuando yo digo tal persona es la persona más responsable que yo conozco. Y lo digo aquí en público, automáticamente estoy enchufando a esa persona a asumir eso que yo le estoy dando. Y ahí nos damos cuenta del poder de la palabra para construir y elevar y también para destruir. Entonces, pero regresando a tu pregunta, así nació, entonces vendían a Casimiris, era por lo que era muy conocida la marca. Y cuando yo regresé, entonces ya armamos, a mí me tocó dirigirlo y tuve la libertad para hacerlo en la 16 calle y entre 11 y 12 avenida de la zona 1, alquilamos una bodega a un paso de la línea de tren, una zona bastante roja, y ahí nació la fábrica de trajes que después la trasladamos a San Lucas, Zacatepeques, a una granja muy bonita. Pero así nació el emprendimiento de trajes. Y eso ayudó a evolucionar, y cuando mi papá murió en un accidente de carro en San Lucas, precisamente en 1992, entonces ya nosotros como hermanos, segunda generación, ya nos metimos de lleno y ya con toda la responsabilidad y con toda la libertad, ¿verdad? Porque también hay un tema generacional que no es fácil, ¿verdad? Porque es una persona mayor. Yo soy el menor. Menor. Yo soy el menor. Entonces yo tuve todavía más libertad que mis hermanos. El pequeño siempre tiene más libertad. ¿Tú qué dices? Dice más positivo. El pequeño. Nieta, ¿no? Es mi hija, ¿no? Entonces, el tema de la comida que decías. Cuando mi papá murió, nosotros asumimos como segunda generación, hermanos, ya una responsabilidad y empezamos a tomar decisiones que tal vez no hubiéramos podido tomar si mi papá hubiera estado ahí, porque no nos hubiera dejado. Porque uno también cuando es más joven es mucho más atrevido y apuesta. Ahora cuando uno se va volviendo más grande, ya uno mide mucho más, no es como lo hagas o pensémoslo bien. Pero cuando uno es joven, que esa es una de las riquezas de ser joven, ¿verdad? Que el miedo es menor. Ese miedo o esa cautela se va creciendo, va aumentando conforme uno va envejeciendo. Entonces nosotros éramos más jóvenes y eso nos ayudó a ser mucho más lanzados. Y en ese proceso, bueno, entonces yo empecé a ocuparme primero de la fábrica y después del mercadeo de una manera autodidacta. Fui entendiendo cómo funcionaba y me gustó mucho el tema. Y compras también, entonces viajaba mucho a Europa, a las ferias. Y cuando estaba en París, siempre me comía una crepe con Nutella en alguna esquina, como si fueran los chucos de Guatemala, las crepes en Francia. Y siempre me comía una crepe con Nutella, todos los días. Y decía, el próximo viaje que venga, me voy a comprar una crepe. Entonces, realmente el tema de las crepes. Existía la crepe, era el único lugar que existía,
¿verdad? Pero era una cosa como poco conocida. Pero en el 1900, me va a morir en 1992, en 1994 nosotros abrimos una tienda que hoy tiene un nombre que se llama un concept store, en aquel entonces no se llamaba así, pero una tienda de 600 metros en Hennings 10, con una atmósfera súper inglesa, ¿verdad? Y ahí decidimos afuera, en una esquina, abrir un pequeño café de 12 metros. Y así nació la parte de gastronomía, en un cafecito chiquito, que no tenía un business plan de volverse una cadena, sino simplemente era una necesidad personal mía de crear un espacio, como esos espacios que yo amaba cuando estaba en Europa, y traerlo aquí. Otra vez regresando al tema, si no hay, o nos resignamos o lo hacemos. Entonces pusimos ese cafecito ahí chiquito, ¿verdad? Así como para ver qué pasa, solo vendía café de pie, ¿verdad? No había, entonces la gente decía, no, es queriendo poner bancos, no, o sea, la idea es que sea de paso y que la gente fácilmente pueda hablar con la persona que tiene a la par, que era gran parte de lo que yo quería. Entonces empecé a meterme ahí con temas de estilo de vida. Y así nació, después abrimos un segundo, después un tercero, y luego tal vez también otro episodio importante en mi vida fue la creación de 4 grados norte, muy en línea con el tema. Yo vivía en Europa y las cosas que más me disfrutaba en Europa era caminar. Me disfrutaba muchísimo la calle, ¿verdad? Las terrazas, tomar una copa de vino, un café, un helado, en cualquier calle peatonal, y quedarse ahí disfrutando la diversidad de la gente que pasa. Entonces cuando yo regresé a Guatemala era de las cosas que a mí me hacían mucha falta. Y no había calles peatonales. Entonces otra vez la pregunta, si me encanta la idea de la calle peatonal, del espacio público, y aquí no hay, ¿qué toca hacer? ¿Nos resignamos o lo hacemos? Y así fue que nació 4 grados norte. Entonces, no sé cuánto tiempo tenemos. Bien regresivo. Quedan 4 minutos 37 segundos. La empresa Saúl es una empresa familiar todavía, todos los hermanos. Nosotros somos 5 hermanos y 4 de los 5 estamos involucrados. Es que es bien interesante ver cuando una empresa sigue siendo una empresa familiar cuando muere el cabecilla, ¿verdad? Que es el fundador de todo. Y considero que parte del éxito de una empresa es mantener siempre la figura de familia, ¿verdad? Para que todos manejen y hagan distintas cosas para lograr el éxito unitario de todos, ¿verdad? Sí, yo los felicito realmente. En la capital estaba viendo una valla mostrada usted así, ahora, me acuerdo, no sé si no usted. Sí, hay una campaña ahorita que se llama Guatemaltecos con Todo, y hay varios guatemaltecos o emprendedores. Correcto, sí, yo considero que usted está ahí No, solamente es la marca, pero ahí está, ahorita está Diego Telles, que es el chef que hizo Flor de Lis, que es el primero, diría yo, en realmente elevar la cocina guatemalteca a un nivel ya de autor. Y han venido otros después de Diego, pero Diego fue los primeros definitivamente en empezar. Está Diego, está Philip Wilson de Coffee. Sí, es cierto. Pues independientemente yo soy un emprendedor, juntamente con mi esposa. Tenemos pastelerías en Escuintla y tenemos pensados en el futuro. Las pastelerías que están, las cajas que están allá son de ustedes. Exactamente. ¿Qué marca es? Esmeralda, pastelería Esmeralda. Y nosotros soñamos que nuestros hijos pues emprendan con ideas nuevas, como usted lo hizo con su papá, y que la empresa crezca, ¿verdad? Pues nosotros hacemos esa semillita y tratamos de echarla en un terreno fértil, ¿verdad? Que ese árbol crezca y dé un buen fruto. Yo los felicito, realmente, y los admiro, pues, que son gente de éxito que vienen y comparten con los emprendedores de Escuintla, que nunca había entrado al casco urbano de Escuintla. Así había pasado, pero así como venir a dar una charla, ¿no? Y realmente me parece que es una gran oportunidad para mí exponerme a otras personas que viven, ¿verdad?, una Guatemala que se ve de una manera distinta como la veo yo desde la capital. Exactamente. Yo tengo una pregunta. Con el tema de off a on, ¿cómo lidiar en algún momento
¿quién no tiene un solo día en el que no tenga? Fracaso es otra palabra que también está así como mitificada, ¿verdad? Pero ¿quién no tiene obstáculos? ¿Quién no tiene dolor por alguna razón? Entonces, y una vez es como cuando las cosas desde afuera parecieran como muy fáciles, ¿verdad? Uno mira a estos emprendedores, ¿verdad?, que han hecho empresas gigantes y uno dice que fácil, pero uno no sabe todo lo que pasaron y sostuvieron para poder llegar a donde están. Yo creo que hay que sostener. Muchas veces toca sostener. Digo sostener porque dan ganas como de soltar. Pero sostener en los momentos en donde uno no quisiera hacerlo es lo que verdaderamente hace que eso, por lo que uno está trabajando, no solo pueda sobrevivir, sino pueda llegar a ser mucho más grande. Yo creo que para que uno esté dispuesto a sostener, uno tiene que estar enamorado del propósito de por qué está haciendo uno lo que está haciendo. Si uno no está suficientemente enamorado de lo que uno está haciendo, cualquier viento, cualquier obstáculo va a ser suficientemente grande para decir no, lo dejo. Pero cuando uno está verdaderamente enganchado con por qué estoy haciendo, no con qué estoy haciendo, sino por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y entonces lo que estoy haciendo solo es el vehículo para poder lograr lo que yo estoy haciendo, tener eso resuelto. ¿Por qué estoy yo en este emprendimiento? Por hacer dinero, por comprarme una casa, por volverme conocido, por cambiar la vida de 50 personas más, por transformar un barrio, o sea, dependiendo las respuestas a ese por qué, mientras más potente y mientras más beneficio tenga lo que estamos haciendo para más gente, creo que hay mucho más posibilidades de que lo que estamos haciendo no solo tenga más sentido, sino pueda llegar mucho más lejos. Versus una cosa que tiene que ver solo conmigo, con mis intereses, con mi necesidad. Entonces, ¿cuántos de ustedes están interesados en ayudarme a mí para que yo resuelva mis necesidades económicas? Pues probablemente ninguno. Pero ¿cuántos de ustedes estarían abiertos para poder apoyar un proyecto que les va a devolver a ustedes y a otro montón de gente en beneficios de distintas maneras? Ahí ya probablemente podemos hablar. Entonces, ¿qué tan abierto o cerrado es el proyecto en el que yo estoy trabajando? ¿Qué tan colectivo o qué tan individual o egocéntrico es el proyecto en el que yo estoy trabajando? Entonces, dependiendo de la respuesta, creo que la cantidad de recursos y de gente dispuesta a ser parte o a no ser parte. Entonces, obstáculos, definitivamente, eso de una vez abracémoslos. O sea, ni siquiera es asumirlos, abracémoslos, porque en gran medida detrás de esos obstáculos es donde probablemente hay más posibilidades de crecer. Que a veces uno lo ve como que este obstáculo es contra mí y es contra mi proyecto, y yo creo que muchas veces detrás de esos obstáculos están las verdaderas claves para resolver lo que uno verdaderamente quiere hacer. I'm so pleased.